Comentábamos con Atilio antes de esta comunicación que leemos tus notas y realmente nos produce una gran satisfacción. Te Ay, admiramos mucho como periodista. Y bueno, y ay, aprovechamos que estás ahí en Estados Unidos para que nos cuentes un poco cómo está la situación. Nos interesa, bueno, voy a empezar yo con estas divisiones internas que aparecen en el propio Estado, en el propio gobierno. Por un lado, dentro de MAGA, al parecer, o sea, la base electoral del señor Donald Trump, pero también me parece que hay tensiones o internas entre, por ejemplo, el vicepresidente Vance y el canciller Marco Rubio, o en distintas partes del gobierno, ya que no todos son de la misma línea del Partido Republicano. Si así pudieras es. un poco contarle al argentino cómo es ese mapa. Ok. Digo, con todo gusto, hasta donde se pueda, porque pues dentro de este manicomio político que me toca cubrir, este, donde cada uno de los personajes que conocemos insisten que están cuerdos, ¿no? Y que todos los demás, pues somos o locos o izquierdistas radicales o comunistas o anarquistas, antifa, y ahora inventaron eh, una nueva palabra que es narcocomunistas para aplicarle a Venezuela, ¿no? Este, entonces, pues como periodistas estamos intentando todos los días, tanto aquí adentro, pero como alrededor del mundo, de tratar de entender estas declaraciones constantes. Te abruman, es parte de la estrategia, es abrumarnos a todos, ¿no? Sobre todo a los periodistas. Y por supuesto, si preguntamos o interrogamos algo, pues nos insultan o nos declaran, enemigos, ¿no? Eso es la realidad cotidiana en Estados Unidos. Dentro de eso, a tu pregunta, es por primera vez, estamos viendo, por primera vez desde que el señor Trump llegó a la presidencia y asumió a fines de enero, las primeras decisiones, grietas, conflictos, ¿no? De un movimiento dentro del Partido Republicano sobre el cual él tenía control absoluto, ¿no? Y de repente en estas últimas semanas, siempre ha habido esas tensiones, pero nunca se habían expresado tan públicamente como en tiempos recientes. Y es interesante por qué. O sea, son dos factores, uno internacional y uno interno. Y lo internacional es, hay una corriente de MAGA, ¿no? Del movimiento dentro del Partido Republicano y que se ha apoderado del Partido Republicano, este, que siempre se opuso y durante la campaña fue así, de las aventuras internacionales de Estados Unidos y que era tiempo de hacer que para hacer América grande de nuevo tenía que esos recursos y esas aventuras internacionales tenían que suspenderse. Y eso incluye Ucrania, Israel, y ahora, por supuesto, pues el Caribe, ¿no? Hay un movimiento de oposición diciendo, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué de repente estamos de nuevo buscando nuevas aventuras bélicas cuando el compromiso y la promesa fue poner fin a esas cosas, ¿no? Ese es el factor externo, ¿no? Sobre el cual están brotando estos nuevos conflictos adentro. El interno es complicado, pero lo podemos resumir en torno al asunto Epstein, ¿no? Y eso pues ha provocado también unas decisiones, la más pública que fue de esta diputada Marjorie Taylor Greene, ¿no? Que se peleó públicamente con el presidente y el presidente la amenazó públicamente, ¿no? Y ella era una de las militantes más leales al movimiento y rompió sobre este tema, ¿no? De hacer públicos y divulgar los archivos de Epstein que están en el Departamento de Justicia, ¿no? Y que parte de este movimiento MAGA era una de sus demandas es que todo eso se iba a hacer público, ¿no? Hasta que de repente hubo un problemita, que era que
el nombre de Trump es el que más se menciona dentro de esos archivos, ¿no? Y entonces, Así es. eh, Claro, le recuerdo solamente al público el caso Epstein, ese ya lo hemos hablado muchas veces en el programa, es ese caso de un pedófilo que también se sabe, además era agente espía de la Mossad, además de ser pedófilo, y hacía obviamente fiestas perversas con, bueno, actores, actrices, príncipes, princesas, y todo cuanto poderoso andaba por ahí. Entre ellos se sabe de los Clinton y también se sabe de los Trump, ¿no es cierto? así, Claro. así. Atilio, No, te decía, si Trump es una de las figuras que más veces se mencionan los files aquellos. Hasta ahora sí, en los 20,000 documentos que ya se han dado a conocer, sí, ¿no? Este es el nombre más mencionado, pero faltan, calculan que son unos 100,000 documentos, Ah, ¿no? Archivos. Entonces, pues vamos a ver si alguien le gana o no le gana o qué onda, porque mucho él insiste que su relación con Epstein se acabó como en el 2005, 2006, ¿no? Y Epstein, pues, continuó con sus relaciones hasta el 2019, ¿no? Entonces, vamos a ver qué más sale de ahí. Pero Epstein, como dice Telma, o sea, era el símbolo de una élite, ¿no? Muy parecida a las de otros países, ¿no? O sea, más allá de afiliación con un partido, o sea, es ah, cúpula, ¿no? Que va más allá pero que se suponía que Epstein y toda su gente eran mayoritariamente demócratas. Y por eso el movimiento MAGA estaba diciendo, ese es el símbolo de un estado podrido, el estado profundo, ¿no? Y Epstein era perfecto, ¿no? Porque era la cúpula financiera, la cúpula académica, periodistas, además de la realeza y como el príncipe Andrés ya el ex príncipe. el ex. Este, entonces, entonces él era un gran símbolo y muy útil para la gente que tenía esas conspiraciones de que todo esto había tráfico sexual de demócratas en las más altas esferas. Era perfecto para toda la idea de las conspiraciones que motiva mucho a esa base, ¿no? Todo es una conspiración. A veces tienen razón, pero este, y, y entonces fue perfecto eso, ¿no? Hasta que de repente se empezó a ver y lo iban a divulgar hasta que se dieron cuenta cuántas veces se sabía de la relación con Trump, pero ahora sale cada vez más de que todo tipo de chisme, quién sabe qué es verdad y qué no, de que Melania fue novia de Epstein antes de Trump, de que Mm, un montón de chismes que algunos sabemos que se conocieron en una de las fiestas, ¿no? Donde estaban juntos. Todo esto complica la cosa y, interesantemente, gente como esa diputada Taylor Greens, se solidariza con las víctimas, que son las únicas héroes todo este cuento, ¿no? Porque se están enfrentando justo contra príncipes, presidentes, millonarios, financieros, y se han atrevido a insistir, ¿no? Porque este cuento tiene casi 30 años, ¿no? No es nuevo, ¿no? De las víctimas, que la mayoría son obviamente mujeres de pocos recursos, que cayeron en estas trampas, ¿no? Y cada una claro. tiene otra Muchas historia. muy jovencitas, ¿no? Muchas muy jovencitas, Algunas de 14 años, 15 años de claro. edad, ¿no? Entonces, Y para David, para darnos cuenta de a qué poder se están enfrentando estas muchachas que quieren seguir, contemos que el señor Epstein apareció suicidado, así digamos, entre es. comillas, en su celda. O sea que es pesado el tema Sí, del poder que se está jugando ahí, ¿no es cierto? Es muy pesado. así es. Y es uno de los únicos asuntos donde no se ha podido escapar Trump. O sea, ha logrado evadir
demandas legales, otras acusaciones, etcétera. De esto no se ha salido y parte de la trampa es que tiene que ver con un sector de sus propias bases, ¿no? Y entonces esa decisión es muy compleja, ¿no? Y tiene que ver con las bases, o sea, sí es de abajo, no es una bronca entre sectores. La internacional sí la es, y ahí es interesantemente gente como Steve Bannon, Tucker Carlson, el influyente periodista, comentarista, analista, o no sé cómo llamarle, el propio vicepresidente Vance, son gente que explícitamente se han opuesto al continuar con las aventuras bélicas internacionales, ¿no? Y incluyendo dar asistencia a países, fueron los que estaban detrás de eso. Y eso es una y ahí se entrampan con Stephen Miller, ¿no? Asesor de Trump, y obviamente Marco Rubio, que es el que más interés tiene en el Caribe, sobre todo, ¿no? Sí, es una especie de fanático, ¿no? Contra Cuba, de su familia es cubana. Así Justo es. sobre eso te quería preguntar, ¿no? Porque vos decías están en contra de las aventuras bélicas, pero ahora estamos en un momento, hablábamos antes con Atilio, realmente para nosotros lo vivimos como hiper peligroso. Así No es. se sabe muy bien si es un show para distraer, si está dispuesto realmente a bombardear algún puerto, o hacer incluso asesinatos al estilo de Israel, asesinatos colectivos. Realmente, no sé, nos gustaría que vos des tu opinión sobre qué ves que puede pasar. Es difícil porque todo es posible debajo de este presidente. O sea, antes uno podía hacer grandes análisis, porque había actores más racionales, bueno, entre comillas, ¿no? En los gabinetes anteriores, no es que eran mejores ni menos, o sea, pero tenían cierta lógica. Y aquí, en verdad, todo el mundo está esperando el próximo tweet para saber cuál es la política, ¿no? Literal, ¿no? Incluyendo los secretarios de Estado, digo, bueno, los miembros del gabinete, que de repente tienen que correr para alcanzar porque el señor se le ocurrió decir una cosa o se enojó con algo y de repente tienen que desarrollar algo, ¿no? Sobre ese tema. Otras, por supuesto, hay operaciones que se están planeando, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahorita el Intercept acaba de reportar de que está viendo, de que hay planes militares para mantener la presencia estadounidense en el Caribe por los próximos 3 años, o sea, hasta casi el fin de que no va a ser una misión breve, ¿no? Sino que hay planes para mantener esa presencia ahí, ¿no? ¿Qué implica eso? Implica de un tipo de decisión, pero esto puede cambiar literalmente en la próxima media hora, ¿no? Que es parte de lo que es intentar. Les cuento que cuando uno habla con algunas gentes de carrera que están en las oficinas de prensa del Departamento de Estado, el de otras dependencias, eh, que no, siempre comentan que claro que sí pueden responder a una pregunta, pero con la condición de que en media hora, una hora después, puede ser que sea otra la política, ¿no? Por ejemplo, las llamadas con Maduro, ¿no? Que no se sabe si son o no se hicieron, ¿no? Fueron filtradas al New York Times y al Wall Street Journal ahora, pero no hay confirmación, nadie dice nada. Entonces uno está nadando en medio de eso. Entonces, tratar de analizar qué tan serio o no serio es esto, de que sea peligroso, sin duda, ¿no? Muchos de los expertos dicen que van a evitar poner, como se dice aquí, botas en el terreno, ¿no? Que va a ser, porque eso complica políticamente justo con estas bases, ¿no? De que no quieren una presencia militar, pero que con las nuevas tecnologías, sobre todo los drones, todo lo guiado por satélite, todo eso es tan preciso ahora
que no se requiere si lo que se quiere es un asesinato o un ataque muy quirúrgico en algún lugar, ¿no? Eh, ¿Cómo se va a manejar esto? Es la especulación diaria aquí, ¿no? Y eso es a propósito, como algunas gentes dicen, lo de Epstein, por ejemplo, el presidente necesita distraer, Claro. ¿no? Mm, mm. Esta es Ahora, una buena distracción, ¿no? Siempre en Estados Unidos las guerras siempre han servido, en, uh, no siempre, pero han servido como distracciones para salvar el pellejo político de algún presidente, ¿no? Entonces, no sabe, pero, o sea, no sé cómo, no sé, ah, con precisión, o sea, y es la primera vez desde que estoy aquí que, que tengo que confesar eso, o sea, siempre había claves o algo, ¿no? O entrevistas que se podían hacer que alguien te decía, es por aquí, ¿no? O los escenarios son estos y ahora no, no sé, y entonces estamos jugando con algo hasta más peligroso porque no necesariamente es una cosa racional. ahora, David, una pregunta. Yo estoy viendo ahí en los tweets del presidente y la gente que le replica, y uno de ellos que le dijo, usted que está tan preocupado por el narcotráfico, etcétera, ¿cómo es que acaba de indultar nada menos que a Juan Orlando, ¿cómo se llama? Juan Orlando Hernández, Hernández, que sí, tenía una sentencia de 45 años en prisión? El hermano de Juan Orlando tiene así, por vida, de por vida. Es un sí, super narco hondureño y lo acaba de indultar. así es. Y eso que es una condena estadounidense, o sea, no es, o sea, aquí el Departamento de Justicia fue el que lo persiguió, ¿no? Y entonces, mientras el presidente dice que la gran lucha y que se vale volar las embarcaciones, todas las que se antojen en el Caribe para frenar el narcotráfico, después indulta a este señor. Y a eso es otra vez eh, acaba de hacer eso junto con tal vez la intervención política más explícita que me ha tocado ver, donde literalmente en ese mismo tuit el presidente le dice a los hondureños por quién votar y amenaza que si no votan así serán castigados, ¿no? No es de que Estados Unidos no haya hecho eso en miles de ocasiones, sobre todo en América Latina. Lo impresionante es que sea tan explícito, ¿no? Trataban de ser un poco más sutiles en sus mensajes. Es una intervención Pero absolutamente David, lo explícita. lo hizo acá en Argentina hace poquito, Sí, con una elección legislativa. Directamente 24 horas antes dijo que si no ganaba Milei, si ganaba Milei, sí, Estados Unidos iba a ayudar muchísimo a la Argentina, pero si no ganaba, a la Argentina prácticamente estaba en estado de exacto, muerte. exacto. Y entonces ese es el nuevo patrón. Entonces, pues obviamente todos estamos hablando de nuevo de la doctrina Monroe, pero esta es sobre esteroides, la que estamos viendo ahora, ¿no? Claro. Porque la justificación es nosotros mandamos, ¿no? Este, y lo vamos a hacer abiertamente, ya no se acaba toda esa era de vamos a pretender de que todos somos socios en un gran proyecto hemisférico donde de iguales y respeto, esto ya se anuló. Interesantemente, regresan algunos de los neoconservadores que son enemigos de las corrientes de MAGA, pero de repente reaparecen gentes como Elliot Abrams y ese tipo de gentes que conocemos también, no sé cómo no les da pena presentarse, pero ese es otro tema. Reaparece Eh, en el gobierno ahora, decís, en el gobierno de Trump, reaparecen. en foros y Ah, en conversaciones como para asesorar y escribir en otra vez los think tanks, los tanques pensantes de cúpula y todo eso. ¿Sí? porque la sensación, no sé, vos decime si me equivoco, es que realmente Trump rompió un poco todo,
Por un lado, el Partido Republicano está como que no queda claro, está dividido en distintas partes, los neoconservadores, los MAGA, pero por otro lado, y pareciera que se está recuperando también el Partido Demócrata, que estaba en estado de prácticamente de colapso, y ahora, bueno, ustedes en Nueva York tienen un nuevo alcalde, Zoran Mamdani, Así y es. también ha habido Es- otros demócratas que ganaron en Estados Unidos. Un poco eso, ¿cómo podrías describirnos cómo está el humor, digamos, de la población en ese sentido? Sí, mira, es muy interesante y muy importante ese triunfo, ¿no? Estamos hablando de la capital del capital internacional, ¿no? Una ciudad donde hay más millonarios que en cualquier otra, creo que en el mundo. Por lo menos en Estados Unidos no hay una concentración así de millonarios como población. Y creo que lo resumió mejor el Wall Street Journal de cuando ganó la primaria. Mamdani dijo, pues esta mañana la capital, del capital se amaneció con la probabilidad de tener un alcalde socialista, ¿no? Es muy fuerte, estamos hablando del país por definición, antisocialista, el campeón antisocialista, ¿no? Del mundo. De hecho, este, toda la Guerra Fría, todo lo que sabemos, ¿no? Y de repente sale alguien, un candidato que se dice explícitamente socialista democrático, ¿no? ¿Quién sabe qué significa eso? Es también para debatir en algún momento, hay varias vertientes y definiciones. Es heredero de cierta manera del movimiento que encabeza todavía Bernie Sanders, ¿no? En un país donde los últimos sondeos de Gallup sobre el tema revelan cosas muy sorprendentes. Por ejemplo, que ahora una mayoría de los jóvenes de Estados Unidos dicen simpatizar o preferir el socialismo. No, no definen qué es el socialismo, pero entonces de repente como periodista, como corresponsal, por primera vez en más de 30 años que llevo aquí, no lo iba a confesar, pero ni modo. Este, este, tengo que usar dos palabras que yo suponía que nunca tendría que usar al reportar objetivamente sobre Estados Unidos, que es fascismo y socialismo. Nomás no me imaginé que las iba a tener que usar nunca, ¿no? Referencias históricas sí, pero no para definir el momento, y ahora uno tiene que reportar esas cosas, ¿no? Y entonces empieza, y no es nada más Mamdani, sino también ganó una socialista la alcaldía en Seattle, Ujú. ¿no? Había muchos candidatos socialistas que se dicen socialistas que ganaron en muchas elecciones locales, en concilios por todo el país. Según, y también está la ironía de que según Trump y otras gentes, durante Biden y todo eso, pues yo no sabía, pero aparentemente estaba yo viviendo en el país más socialista, comunista, anarquista, más, ¿no? Porque toda la oposición es marcada así, ¿no? Es con esas etiquetas. Entonces lo que estamos viendo ahora es de repente surge esta nueva generación dentro del Partido Demócrata. ¿Qué es lo que necesita el Partido Demócrata si se va a rescatar, ¿no? Encabezado por cosas muy sencillas definidas por Bernie Sanders, ¿no? Y que tienen que ver con lo que surgió del movimiento pues, de justicia global, ¿no? Del 1% contra el 99% y todas esas frases. Aquí están, ¿no? Y los veteranos de esos movimientos son los que están en estas campañas, ¿no? Eso y los de Ocupa Wall Street. Entonces, interesante Claro, cómo las generaciones, esas luchas nuevas. todas están ligadas y de repente, y ganó por más del 50%, entonces tiene capital político
importante, ¿no? Así es. Bien. Bueno, David, te agradecimos muchísimo. Tenemos No, qué muchas gusto. expectativas también con respecto a todo eso. Yo un poco en chiste digo que así como los chinos dicen, hablan del socialismo al estilo chino, ahora podremos hablar al socialismo al estilo norteamericano. Así es, Bueno, vamos a ver qué es eso, sí. vamos a ver qué es eso. Veremos. Bueno, Sí, muchísimas gracias por este no, panorama que nos has dado, riquísimo, muy, muy claro. Y bueno, pronto podremos volver a entrevistarte si hay novedades en este país. Hasta sí, pronto, David. hasta pronto. Muchas Qué gracias, gusto David. estar con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. David Brooks, desde Nueva York, él es corresponsal del periódico La Jornada, el periódico mexicano La Jornada, en Estados Unidos. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos.